Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del Santo del Día, entre muchos temas más. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Ándele pues, son 17 minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora. Y ahí estábamos mencionándoles que, pues bueno, ya, de siervo de Dios, ya va a ser nombrado Beato San Juan, no, otra vez, hombre, Juan Pablo I. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Busque así la película, por ahí ha de estar, por allá de andar, yo no sé dónde, cuándo. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, que duró solamente 33 días como Papa. Y de ahí para allá se empezaron a armar. Ya ve cómo es la gente. A ver cómo es la gente que empieza a suponer cosas, que empieza a inventar cosas y ¡dos! ¡Hombre! Buena la imaginación, buena la imaginación. Pero pues sí hay cosas que, como aquel cuentito, ¿no? De la señora que tenía 2 hijos, que estaba separada, que estaba viuda, y entonces pues resulta que pues los niños andaban muy sucios y andaban en la calle, pero andaban en la calle mientras la señora recibía la visita de un hombre desconocido en su casa. Y pues los vecinos, las vecinas, pues al mirar esa situación decían, guzga la señora. Y después salía ese señor de la casa de la señora y llegaba otro hombre. Y los chiquillos no podían regresar a la casa mientras estaban esos hombres en la casa de la mujer. Y pues todos empezaron a decir, mira nada más, y no, no tiene llenaderas, golosa. Llegó uno y después llegó otro, no. Y pues bueno, se hizo el chisme y ya se imaginará qué falsos le levantaron. Pero ya después pues se dio cuenta que quien le visitaba, pues uno era el doctor, otra en ocasión era un sacerdote, y iban a visitarle porque la señora estaba en una fase de cáncer terminal. Pero pues como no la conocían, ni se acercaban a conocer a su vecina, porque así pasa, ¿no? Así pasa a veces que ¿quién de ustedes no conoce nada de sus vecinos? Y mejor no se mete uno con los vecinos, pues ¿para qué? Yo recuerdo cuando estaba viviendo allá en Gringolandia, yo ni supe cómo se llamaban mis vecinos de años. ¿Para qué le digo que no? Sí, también la riega uno. Nunca supe cuáles eran sus nombres. Sabía a veces de dónde supuestamente eran, porque pues en aquellos tiempos cuando yo estaba en Gringolandia solíamos traer unos pañuelos y le poníamos ahí el nombre de nuestro estado. Y éramos vecinos de años. Y así pasa cuando sucede. Oye, pero entre que son peras y son manzanas, hay que reconocer que tenemos muchas fallas y que estamos en transformación. Ojalá y que todos los días busquemos una manera de irnos transformando y no deformando, porque en la medida en que vamos avanzando en años, deberíamos de ser mejores. Y lamentablemente, a veces mientras más viejos nos hacemos, más llenos de roñas y de vicios andamos. Y pues nomás eso nos descalifica. Aprendamos de los que son héroes de la fe y que han cumplido con la voluntad de Dios. El día de hoy, 13 de octubre, miércoles 13 de octubre del 2021, la iglesia tiene presente a San Teófilo de Antioquía. Dice, varón muy erudito que ocupó esta sede allá en Antioquía como 6º sucesor de San Pedro, y compuso un libro para defender la fe ortodoxa contra el hereje Marción del siglo II. Ustedes pueden incluso consultar esos libros y esas cartas, esos testimonios de los primeros siglos, que vendría a ser los santos padres de la iglesia.
cartas, libros que no están dentro de la Biblia, pero que son algo fundamental y que es el depósito de la fe. Porque ese tipo de cartas refleja cómo eran los inicios del cristianismo. Y eso nos debe dar una referencia. Cómo era desde los inicios del cristianismo. Porque de ahorita muchos nada más conocemos en la actualidad, pero ya no le echamos una rascadita a los inicios del cristianismo. Y para eso están estas cartas de los santos padres de la iglesia. Búsquele por ahí. Bueno, pues la iglesia hoy tiene presente a San Teófilo. También la iglesia tiene presente a los santos Fausto, Genaro y Marcial, ellos mártires del siglo IV. También en Tesalónica la iglesia tiene presente a San Florencio mártir, dice que murió quemado vivo. Ándale, pues es que en aquellos tiempos de persecución y demás, no hombre, ya te imaginarás. Murió en el siglo III. Pues ahorita estábamos leyendo, ¿no?, esta noticia de estas religiosas allá en la India que las llevaron a la cárcel y estuvieron ahí por varias horas. ¿Cuál fue su delito? Su delito fue traer un hábito y reunirse con personas que aceptan a Cristo en su corazón. Ese fue su delito. Estos extremistas hindúes dijeron, están haciendo algo, y les inventaron cosas, y pues así también llevaban a los mártires en aquellos tiempos. También la iglesia el día de hoy tiene presente allá en el territorio de Treveris a San Lubencio, presbítero, murió en el siglo IV. La iglesia también tiene presente hoy en San Remo a San Rómulo, obispo, dice que allá murió en el siglo V. La iglesia tiene presente allá en Tours de la Galia a San Venancio, que habiéndose casado en su juventud, al visitar la Basílica de San Martín se conmovió ante la vida de los monjes y con el permiso de su esposa, estamos hablando de otros tiempos, con el permiso de su esposa se juntó a estos monjes para vivir para Cristo, esto allá en el siglo V, otros tiempos, otras visiones de la vida y todavía otras costumbres, y así fue con Venancio. Oye, Venancio, pues dime Venancio, oye. Y también la iglesia hoy tiene presente a San Leóbono. Él fue eremita. También la iglesia tiene presente, pero allá en Escocia, a San Comgano. Comgano, abad, dice, murió en el siglo VIII. En Augsburgo de Baviera, la iglesia tiene presente a San Simberto, obispo del año 807. La iglesia tiene presente también allá en Auvernia a San Geraldo. Había un programa de televisión de estos que le llaman talk show, ¿no? Había uno que le llamaban Geraldo, ¿no? Yo en aquellos tiempos, cuando vivía en Gringolandia, miraba ahí ese fulano. Bueno, San Geraldo dice que siendo conde de Aurar fue un ejemplo para los demás príncipes, para vivir como monje, con hábito secular, procurando el bien de las regiones que tenía encomendadas. ¿Por qué? Porque era un conde de los aristócratas de aquellos tiempos. Y por último, la iglesia tiene presente a Santa Quelidona o Celidona, virgen, que como dice la tradición, durante 52 años condujo vida solitaria y austera, dedicada únicamente a Dios. San Quelidona murió en el año 1152. Y bueno, pues ahí dejamos con... Esto es todos los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy como personas que lucharon, se esforzaron por vivir la fe en Cristo y de esa manera pues nos ayudan a seguir los pasos del Maestro, de Jesús, y también ser nosotros héroes de la fe. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.